Hace unos días volvió una sensación que mucha gente creía enterrada. Una noticia, un barco aislado, titulares extraños y de repente el cuerpo reaccionando antes que la mente, porque hay recuerdos que no viven solamente en la memoria, viven en el sistema nervioso. Y bastó una sola alarma para que Internet entero pareciera tensarse otra vez. No era solo curiosidad, era algo más físico, más profundo, como si millones de personas hubieran reconocido una sensación antigua antes incluso de entender la noticia completa. Y quizá eso es lo más inquietante de todo, que todavía seguimos reaccionando a aquello que pasó hace años, como si una parte del cuerpo nunca hubiera salido del todo de allí. El cerebro humano no recuerda únicamente imágenes, también recuerda sensaciones, la tensión, la incertidumbre, la sensación de peligro invisible. Y cuando algo se parece mínimamente a una experiencia que nos hizo sentir indefensos, el cuerpo reacciona automáticamente, aunque racionalmente sepamos que estamos a salvo. Por eso, algunas palabras dejaron de sonar neutrales después de aquellos años. Aislamiento, cuarentena, encierro. Antes parecían conceptos lejanos, ahora activan algo mucho más profundo, porque muchísima gente aprendió a vivir durante meses en estado de alerta constante. Y el problema del estado de alerta es que a veces el cuerpo ya no sabe cómo salir de él. Lo inquietante de esta historia no era solamente la noticia, era el escenario, un barco perdido en medio del mar, pasillos vacíos, habitaciones cerradas, personas mirando por ventanas mojadas mientras Internet imaginaba lo peor. Era demasiado parecido a imágenes que el cerebro colectivo todavía relaciona con miedo. Porque durante aquellos años aprendimos algo peligroso, que la normalidad puede romperse muy rápido. Y desde entonces, cualquier escena que recuerde mínimamente a aquella etapa activa automáticamente una sensación de amenaza, especialmente en Internet, porque Internet funciona como un sistema nervioso gigante. La tensión se contagia rápido, la incertidumbre todavía más, y el miedo viaja más rápido que la realidad. Hay personas que nunca volvieron a sentirse completamente tranquilas, personas que siguieron adelante, pero con el cuerpo agotado. Porque sobrevivir a algo no significa necesariamente haberlo procesado. Muchísima gente simplemente continuó funcionando, trabajando, estudiando, sonriendo, pero con una sensación constante de alerta silenciosa. Y eso se nota en pequeñas cosas, la necesidad de control, la dificultad para relajarse, la sensación de que algo malo podría pasar en cualquier momento. A veces las huellas emocionales no parecen dramáticas, a veces parecen cansancio. El ser humano tolera mejor un peligro visible que algo que no puede ver, porque si puedes ver la amenaza, puedes reaccionar. Pero cuando el peligro es ambiguo, invisible o incierto, la mente empieza a llenar huecos constantemente. Ahí nace la obsesión, ahí nace la necesidad de mirar noticias cada pocos minutos, ahí nace el doom scrolling. El cerebro intenta recuperar sensación de control buscando información sin parar, aunque esa misma información aumente todavía más la tensión. Y las redes aprendieron perfectamente cómo funciona ese mecanismo, porque el miedo retiene atención, y la incertidumbre mantiene a la gente mirando la pantalla mucho más tiempo que la calma. Quizá una de las consecuencias más profundas de aquellos años fue descubrir lo frágil que puede sentirse la normalidad. Calles vacías, silencio, distancia humana. De repente, el mundo dejó de parecer completamente estable, y una vez el cerebro aprende eso, ya no vuelve exactamente al estado anterior. Porque el ser humano necesita sentir cierta continuidad para relajarse psicológicamente, necesita creer que mañana será parecido a hoy. Pero aquella etapa rompió esa ilusión, y desde entonces muchas personas viven con una inquietud difícil de explicar, como si una parte del cuerpo siguiera esperando otra alarma. Internet tampoco ayuda demasiado. Vivimos rodeados de titulares, alarmas y ruido constante. Y los algoritmos saben perfectamente qué mantiene a una persona mirando la pantalla. La tensión, la incertidumbre, la sensación de amenaza. Por eso las noticias inquietantes se expanden tan rápido, porque el cerebro humano está programado para prestar más atención al peligro que a la calma. Hace miles de años eso ayudaba a sobrevivir. Hoy significa vivir atrapados en un flujo constante de ansiedad colectiva. Y cuando aparece una nueva alarma, Internet entero vuelve automáticamente al mismo estado emocional. Quizá lo más extraño de todo esto es entender que algunas experiencias no desaparecen cuando terminan. Se quedan viviendo silenciosamente dentro de nosotros, esperando otra señal parecida, otro recuerdo, otra sensación familiar.
Y quizá por eso tanta gente sintió algo raro al leer aquella noticia, porque durante unos segundos el cuerpo volvió a recordar cómo se siente perder la sensación de seguridad. No porque las personas sean débiles, sino porque el cerebro humano recuerda demasiado bien aquello que una vez lo hizo sentirse indefenso, y tal vez esa sea la verdadera secuela invisible de aquellos años. No el miedo, sino la sensación permanente de que el mundo podría romperse otra vez en cualquier momento. Seguimos explorando la mente humana